equipo que nos grabe para saludar con mucho gusto a un gran amigo, a un gran compañero, alguien a quien yo admiro muchísimo. Es el periodista independiente y gran, legendario, corresponsal de guerra, Jaime Hernández, aquí en Sin Censura. Jaime, pues es momento de hablar de los demonios más satánicos y malvados en México. Ahorita te digo por qué, pero ¿cómo estás? Te saludo y me gusta mucho esa playera que te pones de journalist. ¿Qué tal, querido Toñito? Aquí, listo para lo que tú me digas, hermano. Pues vamos a hablar de este personaje que se ha convertido efectivamente en un boogeyman, en el coco de muchos mexicanos, y que hace rato, hasta cierto punto, y con mucha razón, lo minimizó el gran Jairo Calixto como un viejo guango y ridículo. Pero efectivamente, durante mucho tiempo lo hemos considerado como uno de los principales enemigos de México en su historia. El presidente López Obrador en su momento le llamó el padre de la desigualdad moderna. Es un hombre que estuvo pues detrás de una serie de situaciones muy controvertidas durante su sexenio y ahora pues regresa a ser parte de los titulares luego de hacer un planteamiento eh, infame, un planteamiento hipócrita y cínico en los espacios de Héctor Aguilar Camín. Salió ahí a decir que pues él está desempleado y que ya no le dan su pensión, pobrecito, que él se dedica al análisis y la contemplación histórica, que es casi poniéndose al nivel de Thich Nhat Hanh, ¿no? Creo que lo que tiene cercano a Thich Nhat Hanh es que ambos carecen de caballo. Bueno, en paz descanse Thich Nhat Hanh, pero un tipejo que consideramos, pues no debe de ser, en todo caso, tomado a la ligera, ¿no? Especialmente por todo lo que le ha hecho este país. Ayer, nuestro queridísimo Paco Cruz, a quien yo le mando mi felicitación también por el Premio Nacional de Periodismo, nos hablaba de cómo es que probablemente es el presidente más repudiado y a quien se le relaciona a tantas cosas, ¿no? A tantas situaciones horrendas que van desde la crisis económica, el saqueo, hasta los asesinatos políticos, la operación política de la más perversa. Y bueno, pues yo sé que tú, que lo sufriste como periodista durante tantos años, tienes mucho que decir al respecto, Jaime. Sí, a mí me llamó mucho la atención la dedicatoria, porque para mí fue una dedicatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia Carlos Salinas de Gortari, a quien ella se niega a llamarle presidente, porque ella dice, y además tiene razón, Carlos Salinas de Gortari fue producto de un fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas. Es raro que un presidente en funciones o una presidenta en funciones haga ese tipo de señalamientos, ¿eh? Y esto me gusta porque yo creo que Claudia Sheinbaum, fíjate, incluso Andrés Manuel era incluso, yo no sé si la palabra es cauto, pero yo creo que Claudia Sheinbaum a mí me gusta mucho porque las cosas dice las cosas las dice claritas, ¿no? Me llamó la atención primero eso, que se niega a llamarle presidente. Y luego, pues, porque realmente el video, el podcast que distribuyó, se distribuyó a través de la revista Nexons, o sea, el video en sí, y el hecho de que haya aparecido en la revista Nexos, pues es una invitación al sarcasmo. Y la presidenta no desaprovechó la oportunidad, porque este hombre dice que está desempleado y que ya no tiene pensión, pero mira, para la gente que conocemos a Salinas de Gortari, tú te vas a Londres y todo el mundo sabe dónde vive Carlos Salinas de Gortari, porque tú sabes que después de estar un tiempo en Dublín, luego se fue a Londres, ahí tiene una residencia en Londres, se ha comprado otra residencia en España. ¿Y cómo un desempleado sin pensión puede darse el lujo de tener dos residencias en España y en Londres? Es una pregunta. Luego, ¿cómo viaja Carlos Salinas de Gortari? ¿Cómo tenemos pocas noticias de sus desplazamientos entre Madrid y Londres, Londres y Madrid? Pues evidentemente viaja en vuelos charter o en básicamente vuelos charter que nadie se lo puede permitir, no cualquiera, ¿no? Pero fíjate, déjate tú de eso. ¿Cuántos prestanombres, cuántos socios ha tenido y sigue teniendo Carlos Salinas de Gortari? Carlos Salinas de Gortari, además de ser el padre de la desigualdad, yo coincido con eso con el presidente López Obrador,
Carlos Salinas de Gortari fue el responsable del más ambicioso, del más realmente, del más lamentable proceso de privatización del Estado mexicano. Desguazó al Estado mexicano, entregó la telefonía, entregó bancos, entregó terrenos, en fin, fue porque él, en el fondo, porque tú sabes que Carlos Salinas de Gortari es de los primeros presidentes que presumían de haber sido educado en Estados Unidos y estaban convencidos esta gente de que el proceso de globalización y lo neoliberal y la privatización era lo que finalmente iba a traer prosperidad, cosa que nunca sucedió, ¿no? Entonces, realmente tiene mucha jeta Carlos Salinas de Gortari al tratar de presentarse como un expresidente menesteroso, que casi, casi suelta la lágrima en la revista de su amigo Héctor Aguilar Camín. Y cómo olvidar, además, como tú bien señalabas, Toño, la mano negra de Carlos Salinas de Gortari en un sinnúmero de operaciones políticas, la famosa cultura de la concertación, los asesinatos políticos, entre ellos el de, pues el del hombre que iba, se supone, a dar un golpe de timón en el PRI para propiciar un cambio hacia una justicia más equitativa, hacia una mejor distribución, me refiero a Luis Donaldo Colosio. ¿Cómo olvidar el asesinato de los líderes del PRI? ¿Cómo olvidar el papel que jugó su hermano Raúl Salinas de Gortari? Fue el gran aliado Raúl Salinas de Gortari con los cárteles de la droga de Colombia. Te acordarás precisamente de la indagatoria, de la investigación que inició la Fiscalía de Suiza a raíz de las cuentas bancarias que se le descubrieron a Raúl Salinas de Gortari en Suiza. Y yo en lo personal, yo viajé a Berna, a Suiza, a hablar con los encargados de la investigación. Nunca se me va a olvidar lo que me dijo el fiscal responsable de esa investigación. Me dijo, nunca a lo largo de mi carrera había aprendido tanto de narcotráfico como he aprendido hoy en México. El hermano del señor Carlos Salinas de Gortari fue el que ideó el famoso sistema del semáforo verde, daba órdenes al ejército mexicano para que en cuanto llegaran las avionetas desde Colombia, les dieran el semáforo verde, es decir, no las interceptaran, no las detuvieran. Y esto todo lo permitió Carlos Salinas de Gortari. Y después, ¿te acuerdas? El famoso préstamo que le hicieron a Salinas Pliego y que según esto nunca lo devolvió, los dimes y diretes, toda esta generación de gángsters, de mafiosos, de criminales, ahora salen como casi, casi gente de la tercera edad menesterosa que vive de forma opípara entre Londres y Madrid. Y yo digo, qué poca vergüenza tienen estos personajes que le hicieron tanto daño a México. Este Carlos Salinas de Gortari, insisto, yo sí creo que es el padre de la desigualdad. Y mucha gente que colaboró incluso con Carlos Salinas de Gortari, tú la puedes ver ahí, hoy día, incrustada, porque todos se beneficiaron, fue toda una tribu. Carlos Salinas de Gortari era un hombre que cooptaba a colaboradores. Si tú te das una vuelta por el Banco Mundial, te vas a encontrar un sinnúmero de ex colaboradores de Carlos Salinas de Gortari que viven muy bien en Washington. Tú te vas a encontrar a empresarios aquí en México que se beneficiaron gracias a Carlos Salinas de Gortari. ¿Tú crees que entre ellos, si vieran realmente jodido a Carlos Salinas de Gortari, no harían un cochinito? Así es que no, no, no. Yo creo que esta gente de verdad yo creo que Carlos Salinas de Gortari ha sido el presidente más astuto, quizá, más criminal, y también uno de los presidentes más cínicos que han desfilado a lo largo de la historia de México. Así es que a mí en lo personal, qué bueno que la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a él en esos términos, porque de hablar de Carlos Salinas de Gortari en otro tono, concediéndole
toda la credibilidad del mundo, es insultante, insultante para la inteligencia de todos los mexicanos. Yo quisiera incluso decir, tal vez equivocándome, tal vez exagerando, es un personaje sumamente maldito en toda la extensión de la palabra. Lo define la Real Academia como alguien perverso, de mala intención al maldito, ¿no? Dañadas costumbres, condenado y castigado por la justicia divina, de mala calidad, ruin, miserable, que va contra las normas establecidas, etcétera, 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 ¿no? Creo que no me equivoco, Jaime, o a lo mejor sí, a lo mejor estoy exagerando al decir que efectivamente se trata de un personaje extremadamente maldito, que pues provocó muchísimo daño a este país, a México, y que pues por eso tendría que ser juzgado. Si bien es cierto, las autoridades mexicanas nunca consiguieron hacer que pagara penalmente por sus actos, al menos que la historia lo juzgue, que sea la sociedad la que lo juzgue. Yo verdaderamente no me he encontrado por ahí alguien que lo defienda, alguien que salga a decir, oigan, pero es que era, yo le tengo mucha consideración a Carlos Salinas de Gortari, no. Creo que pues efectivamente está entre lo peor de lo peor al hablar de nuestro país. Pero fíjate, quería ver si, aprovechando tu conocimiento que estás aquí, podemos tratar otro tema que también es muy, muy fuerte, que creo que valdría la pena analizar a profundidad. Y es, sí, claro, si no tienes algo más que comentarnos sobre las Salinas de Gortari, pero ayer efectivamente hubo un asesinato en una plaza muy fifí, muy pipiris nice, como se dice por ahí, del barrio de Polanco, usted lo sabe, de los barrios con mayor poder adquisitivo en la Ciudad de México, de los que son considerados de las mejores, pues vamos, de los mejores vecindarios que existen. Ahí, por ejemplo, tiene su departamento el pseudoperiodista multimillonario Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes en la calle de Rubén Darío, donde están precisamente los edificios más costosos al hablar de rentas y de propiedades de la industria inmobiliaria. Y ayer, efectivamente, pues ocurrió un asesinato que están utilizando desafortunadamente los fachos para el golpeteo político. Ayer se hablaba de cómo es que podrían estar calentando la plaza, pero por ejemplo, mira, Josefina Quintero en la jornada pública. Un hombre fue ejecutado cuando se encontraba en el interior de un restaurante de la Plaza Comercial Millana, localizada, espero plantearlo bien, localizada en la Avenida Ejército Nacional, en la colonia Granada de la alcaldía de Miguel Hidalgo. De acuerdo con los primeros testimonios, la víctima se encontraba comiendo en compañía de dos personas en este establecimiento El Bajío cuando fue sorprendido por dos sujetos que tenían el rostro cubierto con cascos de motocicleta que sin mediar palabra le dispararon en varias ocasiones. Ahora bien, esto provocó que efectivamente los medios de comunicación corporativos se lanzaran a decir que vivimos en un apocalipsis absoluto. Si usted ha visto la serie esta de Walking Dead, haga de cuenta que a ese nivel pusieron a México y a la doctora Claudia Sheinbaum la pusieron como el personaje de Negan, ¿no? Así como si se tratara de lo más malo de lo malo. Y esto estuvo aunado a que el gobierno de los Estados Unidos, a que el departamento, me imagino que fue el departamento, le digo exactamente quién, fue la embajada. La embajada de Estados Unidos exhortó a sus connacionales a evitar el área de Polanco en la Ciudad de México. Así lo celebró la empanizada revista Proceso con su corresponsal Mathieu Torlier. Dice, la embajada de Estados Unidos en México exhortó hoy a sus connacionales a evitar el área de Polanco en la Ciudad de México tras el asesinato de un hombre este miércoles en el restaurante El Bajío, ubicado en la Plaza Millana de la acaudalada zona capitalina. Y yo, querido Jaime, querido público consentidor, pues también le recomendaría al público, a los mexicanos y a los estadounidenses, tener mucho cuidado en viajar a la ciudad de Nueva York. Porque en la ciudad de Nueva York, en las últimas horas, asesinaron a un CEO muy importante de una de las empresas, de las compañías más potentes, más fuertes en cuanto a los seguros se refiere. Lo asesinaron a sangre fría en la ciudad de Nueva York. Claro, de esto no hablan mucho ahí en Reforma, en Proceso, en el Universal. Según reporta la agencia Associated Press, Jaime, querido público consentidor, Brian Thompson, CEO de United Healthcare, fue asesinado a tiros el miércoles por la mañana en lo que la policía describió como un ataque descarado y dirigido fuera de un hotel en Manhattan,
donde la aseguradora de salud estaba celebrando una conferencia para inversores. Pues haz de cuenta que ahí en el Polanco de Manhattan, ¿no? ¿Qué opinan? Hola, hola. Sí, dice que qué opinaba de esto, que tuvo un problemita ahí nuestro queridísimo Toño Ruiz. Un saludo, mi estimado don Jaime. Don David, sí, fíjate que yo estuve escuchando Sí, Toño, con... te saliste, Toño. ¿Aló, aló? ¿Ya me escuchan? Bueno, Sí, una disculpa, tenía el micrófono abierto. Aquí andamos. Vale, no, te decía que yo escuché con atención este caso y también el anuncio de la Embajada de Estados Unidos que ha recomendado a los ciudadanos de su país no vayan, piden evitar la zona de Polanco, ¿no? Pero, y claro, esta suerte de comparación que hace Toño por lo que ha ocurrido en Nueva York en el curso de las últimas horas. Por cierto, a primera hora de hoy ya la policía distribuyó la imagen de este asesino que es increíble. Nueva York es una de las ciudades más vigiladas del mundo, pero no han encontrado al autor de este asesinato. Ya publicaron a primera hora de hoy la imagen ya más clara para identificarlo y ver de qué manera consiguen arrinconarlo en Nueva York. Pero me acordaba, querido Toño, que, mira, este tema de la violencia en la Ciudad de México no es nuevo, es una castaña vieja. Y te voy a decir por qué. La Ciudad de México es considerada por el Estado mexicano como la cereza del pastel. Si te das cuenta, si tú revisas el historial de las alertas emitidas por el Departamento de Estado, la Ciudad de México es muy rara vez que se le boletine. Te boletinan a Culiacán, te boletinan a los estados de Guerrero, te boletinan a Colima, a incluso Jalisco, algunas partes de Jalisco, pero la Ciudad de México siempre se había salvado. Lo pongo entre comillas, ¿por qué? Y eso de que, por ejemplo, durante la presidencia de Felipe Calderón, hubo varias ocasiones en que el Departamento de Estado iba a poner a la Ciudad de México en la lista de alerta. Y claro, eso preocupaba muchísimo al gobierno de Felipe Calderón. Y a mí me consta porque gente de la embajada me confió las enormes presiones de Estados Unidos hacia México y las enormes presiones de México. O sea, México, Felipe Calderón, siempre defendió que no, por favor, no pongan en la lista negra a la Ciudad de México porque pues es el punto de llegada de mucha gente, hay muchos negocios, pero el hecho que en la época de Felipe Calderón, incluso personal de la Embajada de Estados Unidos sufrió asaltos, secuestros, y eso fue las razones por las cuales en la presidencia de Felipe Calderón se quiso boletinar a la Ciudad de México, pero el gobierno de México presionó y consiguió que no se boletinara. Y es curioso, ¿no? Como la gente con flaca memoria piensan que ahora, cuando siguen ocurriendo este tipo de incidentes, asesinatos, asaltos, que no son nuevos, sobre todo gente de medios de comunicación vinculados con la derecha, dicen, esto no pasaba antes, esto cómo es posible, a dónde hemos llegado, el país se nos está cayendo a pedazos. Pues no es cierto, no es cierto. Era como el tema, ¿te acuerdas del pacto? Creo que fue en marzo del 2011, cuando la mayoría de los medios de comunicación acordaron de alguna manera silenciar la guerra de los cárteles de la droga en distintas partes del país. Hubo una autocensura vergonzante de muchos medios, de periodistas como Carlos Lore de Mola, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, los directivos del Universal, del Excelsior, Televisa, Azteca, en fin. Pero lo cierto es que, pues miren, la Ciudad de México es una de las urbes del planeta más impresionantes, más impresionantes. Es una ciudad casi, y yo a veces cuando, la Ciudad de México es una ciudad que a veces digo, pero es un milagro que esta ciudad
no haya estallado antes. ¿Por qué? Por crisis de agua, crisis de vialidad, crisis de seguridad. Pero la Ciudad de México es eso, es una megaurbe con los problemas propios de una megaurbe, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, no, lo que ha pasado en Polanco, pues sí, pero lo que ha pasado en Polanco pasa en otras colonias, en otros lados, o lo que puede pasar en Nueva York, pues también, ¿no? O no solamente en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago. Chicago, ustedes que viven en Chicago, pues saben bien que el Aquí en gran... Kansas Dime. City. Aquí Kansas City es una ciudad, fíjate, cuando se hace un comparativo de las ciudades más violentas del mundo, de acuerdo al número de homicidios per cápita, Kansas City está por encima de la Ciudad de México. Y es Sí, verdad, ¿no? La violencia aquí es terrible, terrible. Aquí cerca de tu casa, querido Jaime, y de su casa, querido Julio Consentidor, se escuchan constantemente los tiroteos. Así es la realidad, ¿no? Por eso es que, perdón que te interrumpa, Jaime, pero me da mucho coraje. No quiero sonar tampoco muy suspicaz, ¿verdad? Pero me da mucho coraje que mientras estoy haciendo el cuestionamiento a la Embajada de Estados Unidos, mientras le pregunto a la Embajada de Estados Unidos que si van a recomendar a sus ciudadanos no viajar a las ciudades de Nueva York porque ahí asesinaron a un CEO en el Polanco de Nueva York, me saca de la aplicación StreamYard, ¿no? Y te agradezco, Jaime, que hayas tomado las riendas de los controles de esta nave en medio de esta situación tan lamentable. no, sí, es que siempre cuando hay agravios comparativos, porque Estados Unidos siempre tiene una manera muy particular de arrojar luz sobre hechos que les convienen a ellos, ¿no? A mí, por ejemplo, si nos ponemos a hablar en términos de hipocresía, a mí me ha llamado mucho la atención la forma en que la prensa, incluso la propia izquierda de Estados Unidos, los liberales, se han llevado las manos a la cabeza por la forma en que el presidente Biden perdonó a su hijo, Hunter, ¿no? Un perdón que lo libra de la cárcel, uno de los perdones. Yo creo que no hay un perdón tan amplio como el que John Ford le dio, por ejemplo, a Richard Nixon, ¿no? Y ahora John Biden se lo da a su hijo. Bueno, a mí me llama mucho la atención el grado de, la gente se dice escandalizada en los medios de comunicación, sobre todo en las columnas de opinión de los grandes medios de Estados Unidos, medios que por cierto, no están escandalizados con lo que sigue ocurriendo en Gaza y Cisjordania. Y ahí te das cuenta de la hipocresía permanente de Estados Unidos. Se escandalizan por el perdón de Estados Unidos a su hijo, pero no se escandalizan e incluso casi no publican casi nada del genocidio que sigue perpetrando Israel en Gaza y Cisjordania. Yo estoy muy acostumbrado a este doble rasero de Estados Unidos que siempre ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio. No, así es, así es. Y aparte todo lo justifica, ¿no? Salen a decir que qué bueno que Biden haya perdonado a su hijo y que ojalá antes de que llegue Trump al poder se ponga a perdonar a todos y cada uno de los que serían de alguna u otra forma un problema o una problemática para Donald Trump. Ojo, no estoy defendiendo al orangután naranja, no me malentienda. Ese tiene sus cosas y aquí lo hemos exhibido una y otra vez. O bien esto del CEO, de verdad, de verdad, de verdad. No lo vamos a mostrar las imágenes porque son muy, muy gráficas, pero así como ocurre en la Ciudad de México, como bien menciona el queridísimo Jaime Hernández, este señor está caminando por la calle y llega un tipo y le dispara por la espalda. De verdad, ¿no? O sea, y esto ocurre aquí, en los Estados Unidos, ¿no? En una de las principales potencias que tiene, tiene la osadía de decirle a sus ciudadanos, pero no vayan al barrio de Polanco, porque si van al barrio de Polanco, no sé, ¿no? A lo mejor no sé, ¿no? Se van a enfrentar más bien al tráfico, porque eso es lo que yo siempre sufro cuando voy a Polanco, que hay mucho tráfico en todo caso. Yo, fíjate, por eso nunca, sino ya no voy a Polanco cada vez que voy a la Ciudad de México, que me dicen, oye, te puedo ver en Polanco, no sé qué, digo, no, Polanco no, porque hay mucho tráfico, llegar ahí por Thiers es imposible, olvídalo, no, Ejército Nacional, ni me lo menciones, no, gracias, ¿no? Entonces, si yo le recomendaría algo a los estadounidenses de no ir a Polanco, pues sería por el tráfico, no por los asesinatos, ¿no? Pero, pues bueno,
Yo te quiero agradecer que te hayas sumado a esta transmisión, como siempre, con mucha fuerza, que nos des estas reflexiones tan interesantes aquí en Sin Censura, que hayas tomado las riendas de los controles de esta nave. Cuando yo miren, de verdad, no quiero hacerme el arrogante, ni quiero ahí andar inventando, ni sonar conspiranoico, pero pues cuando a StreamYard al parecer no le pareció que comparáramos a Nueva York con la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, querido Jaime, te mando un abrazo, te lo agradezco. Te pido por favor que nos compartas tus redes sociales y pues qué van a andar haciendo ahí en No Apto para Cínicos en un ratitito más. Pues sí, dentro de 2 horas hablaremos de este tema tan, ¿cómo calificar? Este esperpento con 2 patas que se llama Anabel Hernández. Estaba precisamente hablando eso un rato antes de entrar al aire contigo. Estaba hablando con un amigo de la DEA y estábamos platicando del caso de Anabel Hernández y me estaba diciendo, sí, digo, oye, ¿cómo te explicas tú esta temeridad de Anabel Hernández de querer seguir atacando al presidente, sugerir incluso que el presidente operó a favor del cártel de Sinaloa? Dice, no, pues es que ella, son gente que son adictos al escándalo. Le digo, pero la DEA tiene algo, dice, no, Anabel Hernández no tiene contactos en la DEA. Me mencionó otro periodista que no voy a decir su nombre, pero dice, esos 2 periodistas nosotros en la DEA, es que de verdad, porque son gente que luego platica con cualquiera, luego que dicen que son fuentes fidedignas, inventan mucho, inventan mucho. Y pero en la DEA tenemos la política de ni siquiera mencionarlos, porque sabemos que lo que les interesa a ellos es vender libros, vivir del escándalo. Y y lamentable, ¿no? La opinión que tienen de Anabel Hernández y de otro periodista, que suele también, ha publicado libros relacionados, lo que yo llamo la narcoliteratura, ¿no? Que les ha resultado un buen negocio. Y este tipo de escándalos, como el que protagonizó Anabel Hernández en la Feria del Libro de Guadalajara, te das, no, pues es que tiene sentido. Es que a veces se nos olvida, Toño, que el escándalo ya forma parte del espectáculo. El espectáculo lo mismo en ferias de libro, el espectáculo, por ejemplo, en la radio y televisión, como con el caso de Ciro Gómez Leiva. A ellos lo que les importa es elevar los ratings de audiencia. Esta mañana estaba escuchando a Ciro Gómez Leiva y ¿cómo se llama? Este personaje rastrero, Peregrino, que estaban felices, pero felices porque el nombre de Ciro Gómez Leiva seguía como tendencia en las redes sociales, ¿no? Y ellos creen que el seguir como tendencia en las redes sociales es algo digno de mención, es un honor, y creen además que eso es el reflejo fiel de la realidad en México. Y uno dice, pero ¿cómo pueden ser tan sopencos, tan cortos de vistas? Twitter o X no es la realidad de México, no es el espejo de México. Las redes sociales tampoco son el espejo de México. Tú puedes, me acordé muchísimo, yo no sé, ¿tú te acuerdas de esta anécdota de Laura Zapata, que estaba indignadísima? Dice, no, es que en mi barrio todo mundo votamos, en Madrid dijeron que iba a ganar Xóchitl Gálvez, ¿cómo es posible? ¿No? Y ese es el problema. El problema es que ellos se están acostumbrados a vivir y a nutrirse de lo que en Estados se conoce como hole rabbits, ¿no? De estos agujeros rabiosos donde, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva tiene un agujero rabioso donde está la gente y la gente está permanentemente escuchando porque dicen cosas que les gustan, ahí son los famosos agujeros rabiosos. Y hay gente que cree que esos agujeros rabiosos es el reflejo de México, pero no es así. Pero, en fin, forma parte de esta nueva realidad, por fortuna. Hay gente muy inteligente que ya sabe discernir, sabe separar el grano de la paja. Mucha de esta gente seguidora
de Sin Censura, de No Apto para Cínicos. Estuvimos 3 días fuera, pero hoy retornamos, querido Toño, a partir de las 14 horas. No dejen de seguirme a través de mis redes sociales, @JaimeJorno. Te mando un abrazo, que lo hagas extensivo, mi querido Vicente, que quién sabe qué pasó con Vicente. Anda missing, Vicente. Le das un abrazo de mi parte. No, fíjate, hace ratitito, porque perdimos la comunicación ahorita con él, pero hace ratitito era lo que le planteaba yo respecto a las declaraciones de Anabel Hernández, que más bien se quedan ya en la revista del corazón. Lo digo con mucha tristeza, porque en algún momento creímos en la muy arrogante Anabel Hernández, porque se supo vender muy bien ella como la gran periodista y la gran investigadora. Era lo que nos repetía constantemente. Ella nos lo decía. Yo soy la gran investigadora. Yo que soy periodista, una gran investigadora de muchos años, y nos creímos eso. Hoy nos damos cuenta al analizar sus libros, carentes de rigor periodístico, carentes de cualquier tipo de, pues, sentido en cuanto a pruebas, en cuanto a verdadero análisis, en cuanto a sustento periodístico, que pues, la verdad más bien a donde ella pertenece es a las noticias del corazón. O sea, está muy bien, por ejemplo, cuando salen las notas estas en el TV Notas, en Ventaneando, de que Ninel Conde la demandó a ella y a Carmen Aristegui. Vamos, está al nivel de las Lili Telles, de como bien mencionas, de las Laura Zapatas, ¿no? Y pues efectivamente son situaciones que la gente ve por morbo. Es el caso de los espacios escatológicos platulentos del cacarraqui, ¿no? O sea, la gente, yo dudo mucho que la mayoría de su auditorio lo vea porque verdaderamente considere que el cacarraqui es un líder de opinión o sus invitados. No, es por morbo. Lo que hace la gente es ir a divertirse, va a divertirse con gente que pues ahí va a burlarse de sí misma. Ahí han invitado a Anabel Hernández. Y esta revelación que nos haces con tu amigo agente de la DEA, bueno, no sabes el gusto que me da, aunque sí quiero decirte que a lo mejor podría tener algún vínculo con algún organismo organismo gubernamental acá en Estados Unidos, porque si escuchas las declaraciones, Jaime, que hace Anabel Hernández en la Feria del Libro sobre el consumo del fentanilo en México, pues es la narrativa del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Estado. No, sí, también en México se consume el fentanilo. Entonces, chance no la DEA, ¿no? Pero a lo mejor ahí USAID o el Departamento de Estado, ahí está con ha de ser amiga de Patel, ¿no? Y no sé, ¿no? Sí, no, es la misma, es el mismo relato que trae The New York Times, es el mismo relato que traen toda esta gente. Es increíble cómo Estados Unidos siempre ha insistido. Estados Unidos siempre ha convertido a México no solamente en su patio trasero, Estados Unidos ha convertido a México en su devorador de pecados. Yo no sé si conozca a la gente la figura del devorador de pecados. El devorador de pecados en los pueblos antiguos era una persona a la que se invitaba al funeral de la persona que había, y si esta persona era un criminal, si esta persona era alguien que seguramente estaba condenado a irse al infierno, se invitaba a una persona para que comiera junto al cuerpo del muerto, y de esta manera, al comer, devoraba los pecados del muerto. Era una práctica muy antigua, y entonces Estados Unidos en muchos sentidos nos ha convertido en su devorador de pecados, ¿no? ¿Dónde estalló la crisis de la adicción por fentanilo? Pues en Estados Unidos. ¿Dónde? En los botiquines de las casas de la mayoría de los estadounidenses que compraban productos de laboratorio Purdue Pharma. ¿Dónde estalló el consumo o la crisis del consumo y la adicción por la heroína? Pues en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que trataban así a los soldados veteranos de guerra en Vietnam, es decir, y cuando uno va haciendo la revisión de caso por caso de todo lo que tenía que ver con la fallida guerra contra las drogas, pues el principal beneficiario ha sido Estados Unidos, que es el principal consumidor, donde en Estados Unidos hay leyes que prohíben el lavado de dinero. Pregúntame cuántos ejecutivos de la banca de Estados Unidos hay en la cárcel. Ninguno. Pregúntame qué miembro de la familia Sackler, dueños del laboratorio Purdue Pharma, está en la cárcel. Ninguno. ¿Por qué? Porque llegan a acuerdos con el Departamento de Justicia, pagan una módica multa y se acabó, ¿no? ¿Qué es lo que ahora hacen? Ya aprendieron el camino los líderes de los cárteles como Joaquín Guzmán López y su hermano,
que ahora ya no, pues vamos a negociar nosotros con el Departamento de Justicia, les damos a cambio el mayor Zambada, causamos una guerra brutal en Sinaloa, pero nosotros por lo menos ya nos salvamos, ¿no? Por eso te digo que hay una larga historia de encuentros y desencuentros, y va a ser fascinante cómo el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum se enfrenta a esta nueva realidad, cuando Donald Trump asume el poder. Ayer estaba escuchando a John Feely. John Feely, Toño, fue el ex subsecretario de Estado para todo el hemisferio, fue encargado de negocios para México, fue embajador en Panamá, y John Feely odia a Donald Trump, porque Donald Trump lo maltrató mucho a él y a Roberta Jacobson. Donald Trump maltrató a esta generación de embajadores y diplomáticos que lo odian y entonces a mí me llamó la atención el carácter tan asertivo, John Feely diciendo, no, esto va a pasar, sí va a haber incursiones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en México, México no está preparado para recibir a miles de deportados. Digo, espérate, John, vamos a ver, como dice Claudia Sheinbaum, vamos a ver, espérate, pero no, yo vi muy convencido ayer a John Feely en la Feria del Libro, diciendo que sí, que nos va a ir de la chingada con Donald Trump. Digo, bueno, yo entiendo, John, que tú le tengas odio jarocho a Donald Trump, pero espérate, como dice Claudia Sheinbaum, espérate, sereno, de esta parte de México tenemos un gobierno que tiene una presidenta con mucho coco, tiene colaboradores bastante hábiles, astutos, así es que yo no creo que vayamos a caer, sabes, en una tormenta, en un escenario apocalíptico, una vez que asume el poder Donald Trump. A lo mejor me equivoco, porque todos nos equivocamos, pero yo no creo francamente que a Estados Unidos le convenga pelearse, declararle una guerra a México, porque dependemos tanto el uno del otro. Así es que, bueno, te dejo con esa reflexión, que es la que vamos a hablar en el programa de hoy de No Apto para Cínicos. No se pierda usted, No Apto para Cínicos, y ahí te lo mando también por esto. ¿Sabes a quién sí? Y a lo mejor lo puedes platicar allá en No Apto para Cínicos. ¿A quién sí le impusieron acusaciones formales y que sí enfrentó a la ley brevemente y que ahora va a ser el embajador de Donald Trump en París, en Francia? Nada más y Ándale, nada menos que don Charlie Kushner, el papá exacto, de Jared Kushner, gobierno exacto. de ese señor. Pero bueno, querido Jaime, te mando un abrazo. Espero que todo salga muy bien por allá. Muchísimas gracias. Ahí tiene usted al periodista y corresponsal de guerra Jaime Hernández aquí en Sin Censura. Y vámonos.